una situación de extremo dolor, yo diría uno de lo que peor puede llegar a pasar una madre, una mujer, es que le hayan robado a sus hijos al nacer. Indudablemente una situación que uno entiende que es muy difícil buscar, seguir, cómo hacer. Y el gobierno lanzó una campaña para convocar a madres a las que le hayan robado a sus hijos al nacer. Florencia Díaz es directora ejecutiva de Jumex y está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Florencia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿de qué se trata? Primero, esta campaña que el gobierno lanza, ¿de qué universo estamos hablando? ¿De qué situación? ¿En qué momento? Bueno, estamos hablando de algo que nosotros por ahí muchas veces lo hemos escuchado que sí, que sucedió en la dictadura, pero es difícil pensarlo dentro de un sistema democrático, ¿no? Claro. Que es el rapto de niños y niñas cuando nacen. No está circunscripto, digo que no está circunscripto a esa etapa, ¿no? A la más oscura, la más negra que ha vivido en nuestra historia, sino que también en otros procesos. Exactamente, esta propuesta, esta campaña que va a lanzar el gobierno es para ir más allá de 1983, ¿no? Hoy por hoy el Banco Genético de Datos va recibiendo a todas aquellas personas que han tenido dudas de cuál es su origen, de si son hijos o no de aquellas personas que los han criado toda la vida, y a su vez lo compara con datos que se encuentran en el Banco de Datos Genéticos de la Nación. Lo que quiere hacer el gobierno en la actualidad es reconocer, por un lado, el trabajo que abuelas y madres han llevado con el transcurrir de los años, en que se ha demostrado que no solamente esto sucedió durante la dictadura, sino que también sucede en democracia. ¿Y en qué contexto, esto, Florencia? La idea es... Sí, discúlpame, ¿en qué contexto funciona en democracia? ¿Cómo se da? Porque la otra, bueno, había un Estado, había, bueno, muchísimos poderes involucrados, pero aquí ¿en qué contexto se puede dar? ¿Cómo se puede dar? Esto es mucho más común inclusive de lo que nosotros lo pensamos, y se da habitualmente, no sé si la palabra es habitual, mejor dicho, pero sí se da cuando una mujer va a parir a algún hospital y se les informa que el niño falleció, se les intercambia por un niño que tiene algún tipo de enfermedad o de alguna enfermedad mortal que con el paso del tiempo fallece, y aparecen estas dudas tanto del hijo biológico cuando es intercambiado de madre o es dado en adopción de una manera ilegal, totalmente fuera de la ley, de lo que está reglamentado para un sistema de adopción, y a su vez de madres que dudan de los acontecimientos que les han sido relatados al momento del nacimiento en el hospital. Entonces es poder poner el Estado a servicio de la población, de todas aquellas personas que tienen dudas sobre su parto, específicamente para el caso de las mujeres que han parido, que han sido informadas y que todavía la historia no les cierra, que les parece que el hijo que tienen no es de ellas, el hijo que eligieron que falleció no falleció. Actualmente el Banco Genético ha recabado mucha información de personas que van a buscar quiénes son sus madres, pero no tanto de madres que vayan a buscar a sus hijos, claro, porque han creído en la historia de que el hijo o la hija ha fallecido. Entonces es poder concientizar para que ellas vayan a aportar sus datos genéticos y ahí continuar con este estudio comparativo y poder básicamente garantizar el derecho a la identidad que todos y todas merecemos, ¿no? Florencia, te hago una consulta. Esto se da particularmente, te lo pregunto sin ánimo de estigmatizarlo porque se puede dar generalmente, pero habitualmente se da en clases más vulnerables, en familias más vulnerables, en madres desamparadas, en madres solas, se da en lugares públicos, en lugares privados. Esto, la realidad y por lo menos los datos que hasta hoy en día se manejan, suele ser más habitual, si quisiésemos decirlo, o que los casos se registran con mayor frecuencia en hospitales públicos. Si bien de a poco han existido algunas modificaciones legislativas para evitar que esto se dé, todavía no es suficiente. Por ejemplo,
hay hospitales públicos, o SUMEC es una organización de Mendoza, y en los hospitales de Mendoza el registro civil que antes estaba para identificar a los niños por fuera de la sala de partos, directamente ya identifican al niño apenas nace. Se intenta ya dejar todo anotado para evitar cualquier tipo de complicación, porque sí eran problemas que eran denunciados, delitos que eran denunciados con mayor frecuencia en los hospitales públicos. Y sí, también, claramente, el sector que accede a los hospitales públicos son las clases más vulneradas de la nación, de Argentina y del mundo, que son la clase más pobre. Florencia, y con respecto a la situación regional, bueno, ustedes están allí funcionando en Mendoza, pero en el interior del país, ¿hay alguna región que tenga un universo más grande, mayores denuncias o mayores dudas por parte de las madres? Sí, por lo menos todo lo que han ido relevando los estudios que se van haciendo, y creo que ahora con esta propuesta, esta campaña del Estado, vamos a tener datos más certeros que nos van a evidenciar la problemática. Es que sucede mucho en el norte del país, y muchas de las familias que han tenido estos hijos suelen ser del centro al sur del país. Es decir, generalmente estos sistemas de adopción totalmente ilegales se dan con personas que nacen en provincias como Jujuy, en provincias como Misiones, en provincias como Chaco, y de familias de estas mismas provincias, o de familias de Buenos Aires, de familia de Córdoba, de Rosario. Es por lo menos lo que los datos han ido relevando en este tiempo. ¿Hay expectativa con esta campaña? Yo creo que sí, porque son muchos las personas que han ido a buscar a sus madres, así que yo creo que si la campaña, que empieza en marzo, se lleva adelante de la forma que creemos y que queremos que se va a llevar adelante, muchas madres van a ser conscientes de que tal vez tienen un hijo dando vueltas por Argentina, que las está buscando, y poder conocer nuestra historia, poder conocer de dónde venimos, sirve también para saber hacia dónde vamos. Así que yo tengo la mayor de las fe, esperemos que se cumplan las expectativas que tenemos todas las organizaciones de derechos humanos. Ese derecho a la identidad, que es absolutamente irrenunciable, y estas situaciones, ¿no?, que se da en un proceso democrático también, como bien vos lo estabas marcando, y que no quedó atrás allí en el 83 con la recuperación democrática. Así que a seguir buscando ese derecho de la identidad, y a seguir, allí hacia un caso, a seguir buscando esa identidad. Muchísimas gracias por el contacto. No, a ustedes, muchas gracias, y ojalá todas las personas que lo estén viendo y tengan dudas se sumen a esta campaña, busquen información, que, como dije, muy importante saber de dónde venimos. Chao, Florencia, hasta luego. Feliz año.